damos gracias por esta enseñanza de una iglesia conforme a la cruz de Cristo. Unge mis labios, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor, que no sean palabras de hombre, todo lo que enseñaste de las 7 iglesias de Apocalipsis, Señor. El espíritu que iba a rondar en una iglesia, Padre, si nosotros no nos afincamos en tu palabra. Te bendecimos en esta tarde. Espíritu Santo, haz la obra y levanta un cuerpo de Cristo que se refleje, Señor, tu gloria, tu vida, tu enseñanza, para que el mundo pueda saber que en este lugar estamos levantando tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. En Efesios 1:22 vamos a tener varios versículos hoy. Una iglesia conforme a la cruz de Cristo. En Efesios 1:22 quiero darte muchos versículos. La Biblia tiene más de 70, 80 versículos que dicen iglesia. Te voy a dar algunos. Dice, y sometió, Efesios 1:22, Jesús todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Dice el 23, la cual es su cuerpo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos nosotros los creyentes. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la plenitud visible de Cristo somos nosotros, su iglesia. Cuando la gente ve la iglesia, debe de ver a los hijos de Dios. Acuérdate el versículo que dice que la sociedad está esperando la gente ver los hijos, la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Entonces esa es la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. En Efesios 5:23, allá a un lado, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién? De la iglesia. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Entonces todos nosotros los creyentes y los cristianos nos estamos preparando para ser la esposa de Cristo y tener las bodas del Cordero en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. Amén. Entonces Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dio su vida a sí mismo por ella. Amén. Entonces, nuestro deber esta tarde es saber que cuando nos paremos delante de Dios, Él te va a preguntar por tu familia, Él te va a preguntar por tu esposa, Él te va a preguntar por tus hijos y Él va a comparar nuestro trato con el trato que Él nos dio como iglesia. Estamos perdiendo. Con toda seguridad, no tenemos nosotros con nuestra esposa el trato que Cristo con nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque con nosotros ha sido paciente, con nosotros ha sido amoroso, con nosotros ha sido dador. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? ¿Cuántos han sido sanados por Dios? ¿Cuántos han sido abrazados por el amor de Dios? ¿Cuántos ya no se sienten solos? ¿Sí o no? Llenos de temores, de sobresalto, aunque tú digas, bueno, quizá no tengo tanta familia, quizá mi familia como cristiano ya no me quieren ver, etcétera. No importa. Cristo te ha abrazado, te ha arropado, te ha amado y te está preparando como su esposa. Amén. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la asusta. No, ¿qué dice? La sustenta, es que yo leí asusta. ¿Qué tal que susto les metemos a nuestras esposas cuando desaparece un fin de semana? ¿Sí o no? Cuando no mandas tu dinero. ¿Quién debe de sustentar la esposa? El esposo. Su papá. No, tú.
el esposo, sino que el marido sustenta a su esposa, la cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Cuando tú te pares delante de Dios, tu cuidado, tu amor, tu protección a tu esposa, ¿con qué la va a comparar Jesús? Como Él te cuidó, como Él me cuidó, con la iglesia. Amén. Están muy tristes hoy todos ustedes. ¿Por qué no se sonríen? Dice el pastor, pues es que ya nos golpeó hoy 4 prédicas, ya hasta nada más falta que se tire de las cuerdas. ¿Sí o no? Ahora, dice luego, vamos a leer otros versículos de la iglesia. Hechos 2:47, vamos al libro de los Hechos. Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios, la iglesia, ¿verdad? Teniendo favor en todo el pueblo, los que se reunían. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escuchen esto, el Señor murió, entregó su cuerpo para que se diera a conocer, para que naciera, ¿qué? La iglesia, su nuevo cuerpo, que ya no es un cuerpo físico, es un cuerpo espiritual, ¿ok? Que somos nosotros. De Adán es sacado de su cuerpo, Eva. De Cristo es tomado de su vida, de lo que Él se ofrece en sacrificio, la iglesia. Multitudes han nacido por causa, de nuevo, ¿no? Que tienen esperanza de gloria, que tienen salvación por el sacrificio de Cristo en la cruz. Para que tengas idea de lo que representa la iglesia para Jesús. Amén. Romanos 16:4. ¿Qué dice el libro de Romanos? 16:4. Vamos a leerlo desde el 3. Dice, saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Amén. Entonces, todo lo que sucedió a partir del Nuevo Testamento, de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, es que empezó a nacer la iglesia. Se empezó a formar la iglesia. La iglesia no es el templo físico. La iglesia somos todos nosotros, el cuerpo de Cristo. Amén. 1 Timoteo 3:15. Dice 1 Timoteo 3:15. Desde el 14, esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia está llamada a ser la columna y el baluarte de la verdad. Quiere decir que si una persona está perdida, una persona está en pecado, una persona está desanimada, tiene que venir el cuerpo de Cristo, que es que la iglesia. Amén. Colosenses 1:18. Desde el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿De quién está hablando? De Cristo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Amén. La iglesia, Cristo, etc. Después, Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por causa de su cuerpo, que es la iglesia.
todo lo que tú hables ahorita que se refiera a el cuerpo de Cristo se le llama la iglesia. Por eso cuando la gente te dice, yo no me congrego porque Dios está en todas partes. Oye, hermanito, Cristo viene por la iglesia. Y si cuando Cristo venga, tú estás en tu casa haciéndote al individualista o al loco y no quieres venir porque no se te pega la gana, tú tienes un problema de que estás solo y estás apartado del cuerpo de Cristo. Y no estás llenando tu lámpara con aceite. ¿Cuál es tu lámpara? Tu corazón. Amén. Así que ahí tienes que el Señor viene por su iglesia. Amén. Hechos 20:28. Te estoy dando versículos para que veas, y hay 70 más, cómo le llamaba a partir de Cristo a los que se congregaban en nombre de Jesús. La iglesia. Amén. Efesios 20:28 dice, por tanto, es que nada más estoy viendo si están atentos. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar ¿qué? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces todo lo que quedó después de Cristo para cuidar, para apacentar, para congregarse, se llama iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Primera de Corintios 1:2. Desde el 1:1, Primera de Corintios, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? De Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia tradicional le llama santos a los que le hace su muñeco y los pone en un nicho, cuando que santo significa cualquiera que es apartado para Dios. Tú eres santo porque fuiste apartado para Dios y según la Biblia fuiste apartado desde el vientre de tu madre, antes de que nacieras, y por ahí dice también, aún antes de que te concibieran, Dios te apartó y te escogió. Es un misterio porque a ti sí y a tus hermanos no. Es un misterio. Es un misterio porque a ti sí y a tus padres no. Es un misterio porque a ti, porque en mi caso, ¿cuántas generaciones no habrán de impíos? Todas. Y por ahí andan todavía preguntando que si lo que el cristianismo mío es real. Dile, hermano, dame chance otros 100 años para ver si te convences. Amén. Yo no trato de convencer a nadie. Si el Espíritu no lo hace, tú y yo no somos nada. Ahora, vamos a leer en Apocalipsis todo lo que Jesús habló de las iglesias. Dice Apocalipsis 1:19 o 1:19 dice, escribe, está hablando de Cristo a Juan, las cosas que has visto y las que son, ¿estamos allá? Y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La iglesia sin amor, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién está hablando? Jesús. Yo conozco tus obras, le dice a Éfeso Jesús, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y este es el mal de muchos de nosotros los cristianos. Cuando llegamos a la casa de Dios, si te dicen a la derecha, vas a la derecha. Si te dicen a la izquierda, vas a la izquierda. Si te dicen que ores, oras. Si te dicen que ayunes, ayunas. Si te dicen que vengan a reuniones de hombres, tú vienes. Si te dicen que vayas, tú vas y estás en fuego y le predicas a todos y con el que te topas y dices que tú eres cristiano y lo que Cristo... El Señor te empieza a bendecir, el Señor te empieza a dar, el Señor te empieza a sanar, a proveer y a restaurar y te empiezas a ir apagando. ¿Por qué? Porque quizá todo eso que estabas haciendo, hoy entendemos que lo estás haciendo en tu propia carne, en tu propia fuerza. Entonces, al principio, como el niño con el juguete nuevo, tú conoces un niño que le regalan un juguete en Navidad y no duerma con él el 24. ¿Cuándo lo suelta? Por ahí el 27 pasó. El 27 o 28 que no le interesa tanto el juguete, pero el 24, él tiene que dormir con el juguete. ¿Sí o no? Entonces, todas estas cosas que en lo natural tú ves que hace un niño, nosotros somos exactamente igual en el plano espiritual. Entonces, el Señor te sana, te salva, Cristo me sanó, Cristo me salvó, Cristo... Acá hubo una persona que tuvo un macro accidente, que su coche se salió de una curva y giró y giró y giró. En el último giro había un ceibo. Un ceibo es un árbol que quizá tiene un tronco de 2 metros de diámetro, ¿verdad? Y ese coche cuando giró venía para que lo que es el techo del coche se aporreara y esa persona pereciera. Esa persona clamó, Señor, líbrame de la muerte. Y dice que ese coche, cuando giró para el techo, dio otro giro y fue el chasis, la parte de abajo de acero, lo que pegó en el tronco. Y esa persona salvó la vida. No se rompieron ni los cristales del auto. Y esa persona me pidió testificar, pastor, déjeme testificar, porque yo realmente, por mi desobediencia, siempre he sido desobediente a mi esposo, y yo me fui, y yo fui corriendo, y porque estaba yo llegando tarde, y porque esto, y porque lo otro, lo testificó. Pasan como 8 meses, y hay una situación que yo estoy testificando del primer amor quizá, y le digo, oye, pasa y cuenta esto. Y me dice, ¿qué? Y bueno, lo que te pasó, el accidente, o sea, el accidente, sí. Bueno, sí, que estaba yo yendo. No, pero tú me dijiste que eso, no, pero no fue tan así. Le quité el micrófono y como un toro que no cornea y lo tiré otra vez. Cambio de toro no tiene los cuernos rotos. Ya. Lo que había pasado era que el fuego del Señor, después de ver una salvación tan grande, un milagro tan grande, se había apagado en su corazón. Y eso, mira, el Señor lo advirtió hace 2000 años. Este libro se escribió en el año 90 después de Cristo. Entonces, este es el riesgo de muchos de nosotros. Dile a la persona que tienes a un lado, este es el riesgo de muchos de nosotros cuando piensas que ya tienes a Dios por la barba. Tú piensas que tienes a Dios agarrado de la barba, porque ya Dios te liberó, porque ya Dios te devolvió a tu esposa, porque ya Dios te sanó tu cáncer, porque ya Dios te quitó lo feo, o lo fea, o lo loco, o lo loca, o no sé. Dile a tu vecino, ¿tú sabes qué me quitó? Y tú le puedes decir, te lo digo. ¿Sí o no? Entonces, cuando pasa todo ese proceso, muchas veces nosotros perdemos el primer amor. Y cuando perdemos el primer amor, dilo, Dios empieza a tener algo contra nosotros. Dice, ¿cómo se te va a ir el primer amor si yo te lo di? Cierro mis apuntes. ¿Cuál es
el primer pecado del cristiano, perder su primer amor, su fuego, su voluntad. Señor, todo te lo creo, dime, y los citas en la iglesia, 6 de la mañana están acá y miran y todo. Pierden su primer amor, llegan tarde, no llegan, se van temprano, tienen un pretexto, tienen un argumento. Yo me enojaba y me dijo, Señor, ven para acá. Cuando tú haces esas cosas, yo me enojo contigo. No, Señor. ¿Y quién eres tú para enojarte? Un prepotente. ¿Tú por qué te enojas? ¿No tienes que enojarte tú? En dado caso, muestra lo que dice mi palabra y deja que ellos tomen la decisión, porque mi trato va a ser mejor que tu trato. ¿Sí o no? Me pongo bravo, me enojo. No, eso se acabó. O trato de que se acabe, ¿no? Pues también me sale la chuleta de vez en cuando. Tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, qué nivel de amor tenías y ahora estás más frío que un muerto. ¿Sí o no? Ya te dicen algo. Oye, hermanito, oye, pero ya no te importa. No tienes ese celo, no tienes ese deseo, no tienes esa pasión, porque algo ha pasado en ti, se fue el amor de Dios. Hoy tú tienes que decir, Señor, se me ha ido mi primer amor, o Señor, se está apagando mi primer amor. Señor, aquí llega gente, pastor, me botaron de mi trabajo, creyeron que yo robaba, creyeron que esto, creyeron lo otro, creyeron acá, y mire, y si esto, y si lo otro. Dios los bendice hasta nunca. No los vuelvo a ver. Entonces, de verdad, vinieron como los corsarios, como los piratas, a despojar el tiempo de la casa de Dios, el consejo de la casa de Dios, para regresar con más furor al mundo. ¿Sí o no? Entonces, en la casa de Dios traen toda su pobreza, a la casa de Dios traen toda su destrucción, a la casa de Dios traen toda su porquería, a la casa de Dios traen toda su vida destruida. Amén. Para eso sirve la casa de Dios. Dios los sana y todo, y ahora otra vez para el mundo. A llevar todos los tesoros que Dios me dio cuando yo me convertí, a volverlos a entregar ahora al faraón. Algo está mal allá. Has perdido tu primer amor. Te enfriaste, te apartaste, te fuiste. Un misterio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Están allá 2:5? Y haz las primeras obras. Regresa a lo que eras al principio. No, yo llegaba a las 6 de la mañana porque yo quería servir, porque ayer ujier, y ahora que llegas. ¿A qué hora llegas? Por mí lo vas a hacer. Por mí no hagas nada. Por el Señor. Porque yo te lo dije hoy. No. Porque Dios está hablando. Cuando eso sea una palabra, rema en tu corazón. A las primeras horas, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, te voy a entregar una mente reprobada. Y si no te has arrepentido. ¿Está leyendo? Pastor, esto es una amenaza. Péleate con Cristo, mister, él escribe, no yo. Ahorita que llegues a tu casa te peleas con él. Pero tienes esto a favor, que aborreces la obra de los nicolaitas. Los nicolaitas eran alguien que se dedicaba a los ídolos y a la perversión sexual. Aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Lo que no hizo Adán en el principio y por eso fue a comer del árbol de la ciencia, ahora el Señor dice, ya que tú venzas y llegues a la nueva Jerusalén, lo primero que te voy a dar de comer es del árbol de la vida. ¿Lo puedes empatar eso con Génesis? Y ese árbol está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál? ¿El que estaba aquí en el Edén o el de allá arriba celestial? El de allá arriba. Esa es la importancia
que tenía y que tiene el árbol de vida, que Adán tristemente no comió. Amén. La iglesia perseguida, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. La primera fue Éfeso, la iglesia sin amor, ahora la iglesia perseguida. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tus pruebas, y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Entiende eso? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer, de tus pruebas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, la eterna. ¿Qué está hablando el Señor aquí? Que tú puedes ser llamado a la casa de Dios a padecer pruebas, tribulaciones, y eso no implica que tú te quites de la iglesia. O que le digas a Dios: ¿por qué si soy cristiano estoy pasando pruebas? Porque la prueba produce paciencia, y la paciencia produce esperanza, y la esperanza produce fe, y la fe, después de que hayas pasado las pruebas, va a permitirte no padezcas de nada. Pero la primera cosita que pasa, que no nos gusta, me voy de la iglesia. Y yo he visto pasar miles de cristianos por la casa de Dios. No resisten una prueba. Dice luego, la iglesia que se acomoda. Ahí está la iglesia cómoda. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya leímos la de Éfeso, ya leímos la de Esmirna, ahora Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, el Espíritu dice esto, ¿verdad? Yo conozco tu obra y dónde vives, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. O sea, ahí está la iglesia carnal. No le interesa nada, no le importa nada, vive conforme al mundo, habla, entra, sale, vira, torna, no me digan nada. Yo hago lo que quiera, camino con quien quiera, camino con los nicolaitas, voy, entro, salgo. Dice, Señor, arrepiéntete. Te voy a dar una oportunidad más. La iglesia corrupta. Escriba a la iglesia de Tiatira, la iglesia corrupta. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y tu amor, y tu fe, y tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que una mujer que se llama Jezabel, oye, apareció mi nombre en la Biblia. Allá despiertan algunas, mande. ¿Sí o no? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, vienen a la iglesia, predican, sacan demonios, cantan, oran, son guerreras
intercesoras. Lo único que no pueden ser mujeres que respetan a su esposo, que no lo incitan de continuo al mal, como lo hacía Jezabel con Acab. Puedes leer Primera de Reyes 20, 21, por ahí está. Dice, tú permites que esa mujer que se dice profetiza enseñe y seduzca, pervierta a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no os impondré otra carga. Pero lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, así que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está la iglesia manejada por mujeres rebeldes, sin esposo, o que su esposo es un títere. Y está plagado el mundo cristiano de eso. Porque no queremos decir a la mujer, ve y lleva a la cruz de Cristo toda tu naturaleza, toda rebelde. Y pídele al Señor que te dé gracia delante de tu esposo para que él pueda ser tocado y convertido a Cristo. Después la iglesia muerta escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, pensamos que estamos haciendo la obra de Dios, pero para el Señor estamos muertos. ¿Por qué? Porque quizá lo que estamos haciendo es en la carne. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas, o sea, maduras delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque ellos son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia fiel escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esa era la iglesia fiel. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto de delante de ti una puerta abierta, la cual nadie va a poder cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, la peor, la iglesia tibia. Ahí está el cristiano que hoy es cristiano, mañana no sabe, pasado vuelve a ser, traspasado no sabe, ahí está el tibio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Fíjate que pocas veces la Biblia habla de que Dios vomita. Pero ¿sabes a quién vomita? Al de doble ánimo. Al que se dice cristiano, pero no da un fruto de serlo. Porque tú dices, fíjate lo que hace el tibio: yo soy rico, o sea, no necesito de Dios, y me he enriquecido, y ni ninguna cosa tengo necesidad, ¿verdad? Ni de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, estás desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio, para que no seas ciego y veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, que abra a la puerta, y entraré con él, y cenaré con él, y él cenará conmigo. Así que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga los que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Y aquí tiene los 7 tipos de iglesia: tibias, frías, olvidadizas, rebeldes, jezabélicas. Y dice, Señor, por eso dice la gente, es que la iglesia no tiene poder. No, es que la iglesia no está siendo como Dios le mandó. Está entretenida en conciertos, está entretenida en eventos, está entretenida en espectáculos, está entretenida en decorar, en construir templos con ventanales y iglesias de millones de dólares. Y lo único que hay adentro, quizá no esté el Espíritu. Porque cuando está el Espíritu es una espada de doble filo. Vamos al libro de Hebreos 4. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Por eso dice, salió de mi boca una espada de doble filo. La palabra, ¿verdad? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si tú en la iglesia no recibes una palabra que traspase tu alma y traspase tu corazón, tú estás en una iglesia que te está agradando. Estás en una iglesia que te está lisonjeando, que te está apapachando en tu tibieza. Porque la palabra es espada de 2 filos y penetra hasta partir. ¿Qué es partir? Imagínate que yo deje caer una vasija de cristal. Esa vasija se estalla. La palabra dice que parte el alma y el espíritu, parte las coyunturas y los tuétanos, los huesos, y aún ella discierne lo que tú estás pensando y las intenciones de tu corazón. ¿Cómo crees que le decían al hermano hace unos años? Chiqui Drácula. ¿Quién lo sabía? Él y el espíritu. Me dice, pastor, ¿usted sabía que me decían Chiqui Drácula? Le dije, ¿por tus cejas? Sí. No, no es cierto, no le dije eso. Así me decían todos en la prepa. ¿Sí o no? ¿Quién lo sabía? Papá Dios. Entonces, Dios discierne, cuando te habla, entiende aún tus íntimos pensamientos y aún las intenciones de ¿qué? Del corazón. Y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Cuando llega una palabra, cuando alguien te invita a una iglesia, ahorita sales y, oye, fulanita, yo creo que tú le contaste al pastor de mi vida, porque yo cuando eso dijo y me miró, yo sé que tú se lo dijiste. No, el que te conoce, ¿quién es? Dios. El que te conoce, ¿quién es? El Espíritu. Y la palabra hoy decide cortarte, decide traspasarte, porque te conoce, para que tú hoy tomes una decisión. O voy a servir a Dios con todo, o me voy al mundo con todo. O frío, o caliente, pero tibio, no. Amén. Dice, Él discierne las intenciones. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí o no? ¿Quién te conoce como iglesia? Dios. Ahora, miren al púlpito. Pastor, vamos a tener una iglesia hermosa. Oye, gloria a Dios, yo quiero eso. Pero vamos a mirar cómo está tu iglesia gloriosa, que es tu casa. Pero no digan con miedo, digan mi casa. Donde el rey y sacerdote de la casa, ¿quién crees que es? Dicen los hombres. Dígame, tú. Tú eres. Pero ¿cómo voy a ser yo? Si cuando hay un problema, enseguida le digo a mi esposa, ora tú porque tú tienes labia delante de Dios. Labión. No. Tú eres el rey, el profeta, el sacerdote, que tu esposa va a bendecir, apoyar, interceder, ayudar. Pero tú tienes que ir a la guerra espiritual. Ahora, si en tu casa no se forma una iglesia, ¿tengo esperanza de que tú formes parte de una iglesia acá? No. Si tu propia casa no puede estar bendecida por ti como hombre, como rey, como profeta, como sacerdote, como el guardador de las puertas de su casa, el guardador del huerto, que lo habla el libro de Cantar de Cantares, 4 y 5, el que ve que su huerto esté deshierbado, arreglado, cercado, que no hayan zorros, que no hayan zorras, que no hayan plagas, que su esposa luce fragante, bonita, preciosa. Y pastor, ni siga que la voy a dejar hoy ya. Cuando abres la puerta o abre la puerta a tu esposa, ¿qué cara tiene cuando te recibe, amigo? Hermanas, no me desvíen de la prédica. Ustedes se casaron, se quitaron el vestido de novia, se pusieron la bata de casa y tienen la eterna bata de casa. ¿Hasta con esa van al mercado? Y se embarran las manos de agua y se limpian en la bata. Cuando llega la esposa, son 1 kilo de manteca y de grasa. Hermanas, pastor, creo que ya no le gusta a mi esposo. Dios mío. ¿Hacen ustedes un intento de fomentar en su casa una iglesia? De ser unas esposas que su esposo ame. ¿Hacen el intento? Vamos a darle un poquitito ahora. Vamos a tener una toallita a los esposos. Vamos a pensar que el esposo provee, el esposo da, el esposo sí. Sueña, es una suposición. Alucínate, va. Y tú agarras eso
y estás amargada, y estás frustrada, y estás así, por lo que sea. Porque tus hijos, porque no tus hijos, porque esto, porque... ¿Tú crees que esa va a ser una casa que funcione como Cristo manda? Dice que el hombre ame a su esposa, la cuide, pero que la esposa dé honra, respete a su marido. Tu marido lo único que necesita sentirse respetado por ti para que funcione como hombre. Esa nunca le he dicho yo, a mí no me sale decir eso. He dicho 1000 cosas, pero esa no. Tu esposo no necesita que le digas, I love you, baby. Él ni entiende eso, Maya entiende. Él no le interesa que tú le hables cada 15 minutos y le diga, te quiero, baby, te quiero. Él le interesa que cuando llega a la casa, verte vestida, peinada, arreglada, su ropa lista, se va a bañar, no le caigas con 50,000 problemas, con 25,000 palabras, deja que entre, deja que se cambie, deja que se bañe, deja que cene, deja que se siente, aunque sea en la sala de tu casa, y ahí cáele y masácralo. No tanto, pero... ahí ya puedes empezar a hablar. Ya se bañó, ya comió, ya está tranquilo, ya se relajó. ¿Lo haces eso? ¿O eres como un tormento, como un huracán, como un tornado? Nada más abre la puerta y lo envuelves, que esto, que lo otro, y tu hija no hizo, y tu hijo, y hasta el gato botó el frijol. Y tu bata, varón, tu pelo de este tamaño, la última vez que te arreglaste y te maquillaste fue para tu boda, eso fue 25 años atrás. Díganme algo, hermanas. ¿Sí o no? Fíjate que no te estoy diciendo que ni te intentes poner el vestido de boda, no sea que te puedas ahorcar, pueda pasar una tragedia, ¿no? No, simplemente que si tú te acuerdas cómo tú te arreglabas, te preocupabas por él, de agradarle, de esto, es que pastor, si usted lo conociera, de ahí empieza tu historia, y viviera con él, desgraciado. ¿Tú lo escogiste? Tu mamá lloró, te lo advirtió, ese tipo no trabaja, ese tipo está feo, es un borracho, se duerme en las prédicas, todo te lo dijo tu mamá. Y tú te casaste. Pregunta, ¿te ha engañado en algo de lo que sigue haciendo? No. Pero tú dijiste, yo lo voy a cambiar a base de amor. Por favor. ¿Sí o no? Él cuando se casó contigo tomaba, no se bañaba, no se arreglaba, era un descarado, era un irresponsable, y así se casó, y tú, ay, estás feliz, te casaste, tu luna de miel, tú esto, todo, perfecto. Ahora son cristianos los dos. Ahora sí hay motivo de intentar hacer un nuevo comienzo. Que llegue tu esposo a tu casa, te vea una casa arreglada, tus hijos bañados, peinados, no con el uniforme de la escuela. Dígame que no. Ay, pastor, eso usted es chismoso, quién sabe quién se lo dijo. Así estamos. ¿Qué cocinaste? Adorable palmera, porque así dice Cantar de Cantares, ¿no? Mi gacela. No hay nada. Te dieron el dinero, ¿de verdad? Déjeme, ya le di mucha cachetada a los varones, déjeme dar lo que es un pescozón a ustedes, ¿no? No cociné. No tuve tiempo. ¿Y qué hiciste todo el día? ¿Gacela? ¿Qué hiciste?
¿O qué pasó? ¿O qué? Obviamente no estoy hablando de una mujer que trabaja 14 horas en una oficina, ¿no? Si tu marido después de 14 horas en la oficina, de 7 de la mañana a 8 de la noche, te pide comida, dile, vamos a cocinar a los dos. De verdad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una mujer que está en su casa, que trabaja y que no ha entendido qué quiere Cristo. Y obviamente vienen a la iglesia y obviamente son cristianos. Y yo estoy pensando hoy, la iglesia de Cristo ante la cruz. Ven acá. ¿Tú crees que podamos ir como iglesia ante la cruz a esperar la bendición de Dios si nuestra casa no va como iglesia ante la cruz a esperar la bendición de Dios? ¿Tengo esperanza? No tengo. Entonces, por primera vez yo le estoy diciendo a la gente, ¿será que podamos empezar a fomentar en casa una iglesia? Donde de verdad el esposo sea el profeta de la casa, la esposa sea la ayuda idónea, la que lo ayuda, la que pelea en una batalla por sus hijos. Pregunto esta noche, ¿no les gustaría empezar a vivir en bendición? ¿No les gustaría llegar a su casa y que el amor de Cristo los abrace desde que tú estás entrando por esas puertas? Que tú digas, esta casa es para la gloria de Dios. Fíjate que no hablo de muebles, de riquezas, del lugar físico donde está la casa, del tamaño de la casa. Hablo del amor de Dios dentro de esa casa. ¿Quién lo puede traer ese amor? Cristo, ¿a través de qué? De un corazón contrito y humillado, temeroso, que le dice, Señor, ¿por qué no haces de nuestra familia tu esperanza de gloria? ¿Por qué no desciendes a nosotros, tocas nuestros hijos, tocas nuestra casa? ¿Por qué me tienen que decir algunas mamás, pastor, le dije a mi hijo que arreglara la casa? ¿Qué cree que hizo el infeliz? Que se largó al parque y no regresó. Ay, Dios mío, le digo, ese le dice, ¡hey! Dejaste tu maleta, le empaquetas 4 calzoncillos y los lanzas también, para que se vaya al parque, pero a vivir. Porque ese hombre está trayendo a esa casa división, oprobio, maldición, contaminando a sus hermanos, su familia. No. Ya que tú eres muy guapo para salir a vivir a la calle, vete completito y vive en la calle. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero, si la casa, el papá es un rebelde, la mamá está de rebelde, ¿qué esperamos de los hijos? Que no sean rebeldes. ¿Quién está trayendo esa enseñanza a los hijos? Los papás. ¿Qué puedo hacer hoy como iglesia? ¿Qué puedo hacer como familia? Decirle, ¿sabes qué, Señor? No tengo esperanza sin ti, ¿eh? Mi casa está liquidada si tú no haces la obra. Mi familia está liquidada. Hermanitos, yo no sé por qué la gente, y el crecimiento, y que la iglesia sea de miles. De miles. No conozco ni 10 familias que quieran rendir su vida a Cristo de verdad. Entonces, si tú puedes llenar una iglesia de gente, pero no de discípulos, puedes llenar una iglesia de simpatizantes del Evangelio, pero no de discípulos. Puedes llenar una iglesia hasta de creyentes de Cristo. Yo creo en Cristo, está bien, pero has dejado que Cristo haga su obra en ti. Has dejado que Cristo traiga la cruz a tu casa. Vengan a la cruz, tomen su cruz, síganme a mí, déjenlo todo, dejen sus planes, dejen sus prioridades. ¿Lo hemos hecho? No. ¿Y por qué aspiramos que nuestra casa esté bien? Si yo traigo lodo a un recipiente y yo le digo a mi esposa, mira, ¿viste el oro que traje? Mi esposa va a mirar, me va a mirar y va a decir, ¿me estás bromeando o ya te volviste loco de verdad? No, te estoy trayendo oro, no, estás trayendo basura, estás trayendo lodo, estás trayendo muerte, estás trayendo inseguridad y vas a embarrarnos a todos de eso. Así nos comportamos muchas veces espiritualmente. Traemos a la casa todo el oprobio y luego preguntamos, ¿por qué el Señor no nos bendice? Ahora, te voy a quitar la carga. Tú no puedes cambiar esta actitud a menos que tú le permitas a Dios en ti hacer algo diferente. Tu matrimonio no tiene esperanza si Dios no hace algo diferente. En ti
y en tu esposo. Y el primer fruto para que un matrimonio funcione, el hombre necesita honra. Tu esposa sí necesita que le digas te amo. No me lo vais a decir a mí, a tu esposa. Ella sí, cada media hora le puede decir, esposa, te amo. Nada más ve que no vais a marcar el nombre de tu hermano. Allá te equivocaste, allá en los World Changers y te amo. Tú vas a decir, ¿qué pasó? Pero tu esposa sí necesita oír, te amo, te quiero mucho, estoy bien contento de que seas mi esposa, etc. Te vas creciendo tu nariz, ¿no? Cuando llegas tienes tu nariz, este pelo como Pinocho, ¿no? No, ella sí necesita ser reafirmada en tu amor. El hombre necesita ser reafirmado con tu honra y con tu respeto. Esa es una casa donde se van a abrir los cielos. ¿Cómo se hace eso, pastor? ¿Cómo creen que se hace? En la cruz. Y diciéndole a Cristo, ¿sabes qué? Si tú no entras a mi corazón como el esposo, si tú no entras al corazón de mi esposa, si tú no entras al corazón de mis hijos, mi casa no tiene oportunidad. Antes yo decía, hermanos, tenemos que ser una casa que agrade a Dios y tenemos que virar. ¿Y qué logramos? Absolutamente nada, porque ahora sabemos que por el poder de Dios somos lo que somos y estamos en donde estamos. Que ese poder de Dios nos quite de ser unos fariseos, nos quite de ser unos descarriados libertinos y nos ponga en medio, en la cruz. Diga, Señor, de verdad te lo digo, mi casa se va a desbaratar si tú no haces algo. Yo sé que después de esta prédica, algunas casas van a pelear. No, porque tú le dijiste al pastor todo lo que estamos pasando y la otra, no, pero tú me desnudaste. Y sabes una cosa, que es carne de los dos lados. Y la carne dice que tiene que morir en la cruz. Romanos 6. Es muy interesante que leas Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, donde Pablo dice, es imposible que yo pueda obedecer a Dios, porque pienso obedecerlo, pero cuando voy a los hechos ya no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Él te libera esta noche, si tú quieres. Estamos terminando. ¿Qué vas a hacer con tu casa? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? Abracadabra, que mi hijo se convierta de repente. No, nadie se va a convertir de repente si tú no traes a Cristo a ser el centro de tu hogar. Porque esto no es mágico. Es espiritual, pero no es mágico. El hombre cosecha lo que siembra. En tu casa, en mi casa han habido muchas cosas que no fueron de Dios. Hoy vamos a echarlas fuera y decirle, Señor, tú tienes que ser rey y Señor de acá. Tú tienes que ser rey y Señor de nuestro hogar físico, tú tienes que ser rey y Señor de nuestro hogar espiritual. Tú tienes que reinar en mi corazón, Señor. Yo ya no puedo, ni con mi vida, ni con mi cónyuge, ni con mis hijos, ni con mi economía. Ya me rindo, no voy a hacer nada más, ya. Vas a decirme, tú, pastor, está usted muy loco, ¿y ahora qué? No sé. O lo hace Cristo, o de todas maneras estamos yendo todos para el infierno, amigo. No un infierno físico, porque ya te salvó del precio del pecado, ya lo pagó. Pero ¿y quién te va a liberar del carácter y de la adicción a pecar? Y de la destrucción de tu casa, y de la falta de visión, y de todo. Oye, de verdad, yo sé que se van ustedes hoy de aquí y no quieren ni llegar a su casa, porque llegan a su casa, está la casa tirada, está la ropa tirada, está todo fuera de su lugar, vas al inodoro, no sirve el inodoro, no sirve el lavabo, no sirve la caja, no sirve la regadera, no sirve la puerta, no sirve el fregadero, y todos trabajan allá. Pero nadie es capaz de tener amor por nadie. Nadie es capaz de decir, aquí están 500 pesos, vamos a comprar la llave de la cocina. Aquí están 500 pesos, vamos a ponerle una caja decente al inodoro para no tener que ir a agarrar agua a la puerta o a la esquina. Un desastre, ustedes lo saben. Y yo era así también.
Se echó a perder esto, que se amarre. Se echó a perder lo otro, que se amarre. Dice el pastor Molina, es una maldición que las cosas empiecen a romper en tu casa y no las repares. Estás entrando en un mundo de tiniebla. Te vas a acostumbrar a la destrucción. Te vas a acostumbrar a la mediocridad. Te vas a acostumbrar. ¿Y sabes qué? Son casas donde hay mujeres. Somos incapaces de comprar una palanquita para que el inodoro funcione, incapaces de comprar una almohadilla para que no se vaya el agua, incapaces de cambiar la llave de la regadera, incapaces de cambiar la regadera. ¿Por qué? Porque no tenemos amor por nadie, ni la mujer por el marido, ni el marido por la mujer, y mucho menos por los hijos. Y los hijos, ¿dónde me lavo las manos, mamá? En el patio. ¿Y dónde me baño? En el fregadero. Agarra la manguerita de los platos y ahí. ¿Sí o no? ¿Quieren que yo vaya a checar sus casas hoy? ¿Cuántos me dicen? Sí, vaya, ven. Le voy a mostrar que es mentira, pastor. Vaya a checar mi casa. Ahí están todos, mira. Mamá, no sirve la llave del inodoro. Ah, tienes que ir con el vecino a pedir agua. Pídele la manguera al vecino. Mamá, no sirve la regadera. Agáchate en la llave del tubo de abajo ahí. Te tiras tu agüita. Agarra tu cubo. Todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene dinero, se visten, se perfuman, se arreglan. ¿A mí no pueden meter 100 pesos por una regadera? No, mister, ustedes están chiflados. Y usted fisgón, todo lo ve. ¿Qué te importa eso? Arréglalo. Para que le des gloria al que te salvó, al que te rescató, al que te quitó de la inmundicia, de la puerqueza, de la pobreza, de la destrucción, al que vive y reina. Entonces, con toda esa cochinada llegamos a la casa de Dios. Pastor, aquí estoy para servirle. No, mi hermano, abre el portón, que siga. Salga por la puerta de atrás. ¿Qué va a servir si no se puede servir ni él mismo? En su casa, con sus hijos, si no tiene ni amor por él y por sus hijos. Yo qué espero de acá que... Ustedes saben cuánto se ha invertido acá en comodidades y todo. Vienen a reportarme los promedios, pastor. Cancele los baños. No lo cuidan nada, todo lo destruyen, todo lo fastidian. Digo, hermanito, en su propia casa lo hacen. En su propia casa lo destruyen, en su propia casa no cuidan nada, en su propia casa no existe nada decente, nada, en su propia casa. Entonces estás hablando de una atadura espiritual que yo declaro que hoy en el nombre de Jesús queda rota en la vida de ustedes. ¿Tú lo crees? Pues decláralo también y da un aplauso al Señor. Ya es hora. Ya. Oye, diablo, ya te serví. Ya me humillaste, ya me maltrataste. Todo quedó una porquería en mi casa. Nada funciona, nada sirve. Parezco pepenador. Todo lo que veo lo guardo. Todo esto, todo lo otro. Hay más ratones en mi casa que... Hay más ratones que Biblias, mister. ¿Sí o no? Todo en mi casa está roto, nada sirve. Esto, voy a prender el televisor, pégale acá. Ahora qué también. Y luego la antena. Y luego no, es que creo que se quemó. ¡Chi! ¿Pasa o no pasa? ¿Qué necesidad hay que pegarle tanta que estás? No puedes mandarlo a arreglar. Pero entonces hay que salir con los zapatos que no tienes el dinero, con la ropa que no tienes el dinero, para la apariencia, para mostrar lo que no somos, para engañar lo que queremos conseguir. No, vamos a romper esa maldición hoy, en el nombre de Jesús. Y que como iglesia, el primer lugar
donde la iglesia tiene que funcionar. La primera iglesia que se tiene que ir a la cruz y valorar que solo en la cruz de Cristo hay esperanza es nuestra casa. Si ustedes no están unidos, si sus hijos no están unidos, si ustedes no cuidan lo que está en su casa, nunca van a cuidar lo que está en la iglesia. Nunca. Ustedes no tienen que vivir en destrucción. No tienen que vivir así. Cristo pagó el precio para sacarnos de esa tiniebla y de esa inmundicia, de esa pobreza física, real. Cristo lo pagó. No despreciemos esa salida de Egipto. Hemos sido esclavizados, hemos sido maltratados por el diablo. Se ha burlado de nuestras vidas, todos, siempre. Todo lo que tenía Adán en el huerto se convirtió en una desgracia, a tal grado que su hijo mayor mató a su hijo menor. Así estamos nosotros muchas veces. Hoy en el nombre de Jesús esto tiene que quedar roto por la cruz del Calvario. Amén. Yo no tengo que volvértelo a decir. Arrepiéntete y preséntate delante del Señor. Padre, te damos gracias y que podamos recibir esta palabra en nuestro corazón. Y que no nos engañe el diablo de que esto es para avergonzarnos. No, es para salir de la vergüenza en la que Él nos ha metido. Eso sí, para salir de esa vergüenza, no para avergonzarnos, para romper esa maldición de escasez, de pobreza, para creernos que tú pagaste el precio para dar una vida santa, pura, limpia, en orden, perfecta, Señor, en Cristo Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Te damos gracias por toda esta palabra, Señor, porque tú hablas de todo tipo de las iglesias, la tibia, la jezabélica, Señor, la que se ha enfriado, la que se ha apartado, la que está rebelde, Señor, la que es una prepotente, Señor. Pero nosotros queremos ser iglesia de Cristo, Padre. Y no tenemos nada que ofrecerte más que nuestra propia vida, Señor. Te bendecimos en esta noche. Te damos la gloria y la honra. Y no permitas que esta palabra sea robada de nuestros corazones, que cuando lleguemos a nuestra casa podamos considerarla un templo, Señor, un lugar donde tú habitas también, aunque habitas en nuestros corazones, un lugar que vamos a mostrarle a las naciones qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros, Señor. Que no seamos una vergüenza, que no siga la destrucción, que no siga la suciedad, que no siga todo echado a perder, Señor, porque es una maldición de la que ahora tú nos quieres sacar por tu sangre preciosa. Vienes a liberarnos de eso, en el nombre de Jesús. Que no sea robada esta palabra. Te lo pedimos en esta noche. Y que sea palabra de vida para todos mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.